Yali, neno toca Lilica el Tonac. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la quinta casilla de la 13ª trecena, el Tonali Macuili Zipacli. En el numeral 5 tenemos a la señora Tlazolteot, quien es también la regente de esta trecena, que se nombra Seolin. La señora Tlazolteot, recuerden que es el gran principio femenino maduro, la gran paridora, la gran compostera, la mujer medicina, bueno, el principio femenino que es medicina. Ella también es la tejedora de los destinos, es la que barre los caminos, es la que te da un hilo dorado a veces para que tú vuelvas a interpretar lo que estás plasmando en tu lienzo. La señora Tlazolteot es la advocación madura de Tonacacíhuatl. Y Tonacacíhuatl, la señora de nuestro sustento, es dualidad de Tonacatecuhtli, quien hoy es el regente del signo Zipactli. Así que tenemos mucha capacidad creativa porque estos dos númenes, que son el gran principio masculino y femenino que se entrelazan para la creación, se hacen presente en este tonal. Y nos están invitando, como bien lo dice el numeral 5, a ir un paso más adelante, a atrevernos a crecer, a dejar, a soltar y a brillar, a mostrar nuestra esencia divina. Miren, cuando la vida te saca de la normalidad es porque te está invitando a una aventura. Y esta aventura es precisamente lo que Joseph Campbell llama el camino del héroe. ¿Y quién nos va a dar el mejor hilo para ir por ese camino, guiados por la cuenta que lo cuenta todo el Tonal Puwali? La señora Tlazolteot. Pero quiero regresar a Tonacatecuhtli, que es el regente del signo Zipactli. Este ser, miren, aquí lo vemos, está volteando, pero su cuerpo está de frente. De la cintura para arriba trae los elementos de la ritualidad y del autosacrificio. Representa al principio masculino. Y de la cintura para abajo está en posición de parir, como si él fuera una gran montaña. Y tiene una caja, ¿ya vieron esa caja preciosa? De ahí sale todo lo que tú te imagines, porque pues está aludiendo al principio femenino, a una montaña con una cueva sagrada, una cueva, pues, ¿por qué no decirlo así? Del milagro, porque ahí se genera todo. Bueno, él viene acompañando a Zipactli y estamos hablando de esa armonía que debe haber entre el principio femenino y masculino, que también tú lo tienes. Y ese ser tan maravilloso que eres, que puede ser un axis mundi, porque en estos, cuando tú has ido a los lugares en donde están los basamentos y te das cuenta, tienen una base cuadrangular. Bueno, porque ya tienes las bases, ya los 4 rumbos están establecidos y sobre esa base tú vas a poner un punto más, que es el quinto, para que construyas tu segunda etapa. Así que hoy estás invitado a desarrollar algo nuevo de tu persona o a crear algo nuevo que a lo mejor tenías ganas de hacer y no te has atrevido. Quiero pensar, a lo mejor dibujar, a lo mejor escribir, cantar o simplemente sembrar una planta, arreglar tu casa, ponerte muy guapetón, guapetona y leer un libro, platicar con los grandes maestros que están ahí en los libros. Miren, yo aquí tengo unos y me encanta la lectura. Bueno, pues hoy estás en la oportunidad de hacer algo nuevo, de sonreír, de quitarte la pereza, la desidia, de dejar estar en la queja. Cuando la vida te sacude es porque te está despertando. Y aquí te acompañan estos seres maravillosos, así que no temas, porque sabes quién también, si necesitas garra, está Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Ese también que es una advocación del Yayauqui Tezcatlipoca, que lo tenemos también agualizado acompañando a Tlazolteot, su mamá, convertido en un Cosca Cuautli en la imagen de Trecena. Así que hay mucha capacidad creativa y grandes guerreros están presentes. Y digo, ¿por qué grandes guerreros? Porque Yayauqui, Tezcatlipoca y Quetzalcoatl son mis númenes, bueno, de los números favoritos, bueno, que tengo muchos, que todos me gustan, pero ellos dos siempre están ahí creando cosas y Quetzalcoatl está dando su sangre para que surja la masa y se hagan a los hombres de esta quinta era. Fue allá al Mictlán entre los huesos y cuando viene cargando un bulto sagrado en las imágenes mánticas, su hermano Yayauqui Tezcatlipoca va adelante bien armado y él hizo un gran autosacrificio. Yayauqui Tezcatlipoca dicen que para traer a ese monstruo mítico que todo se comía cuando estaba en el mar primigenio, el Zipactli, o en el mar primordial más bien,
Bueno, pues él andaba ahí, todo se comía. Y había que hacer algo porque tenían que construir el cielo y la tierra. Entonces, Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, dicen que se hizo una herida en el pie y lo metió en ese mar primordial y su sangre entonces atrajo a ese Zipacli, le devoró el pie. Por eso Yayauquitezcatlipoca no tiene el piecito porque se lo comió el Zipacli. En otra versión dicen que estos dos grandes divinos, Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca, se convirtieron en dos grandes serpientes, entraron en ese mar primordial, agarraron al Zipacli uno de un lado, otro del otro y lo desmembraron. Y con una parte hicieron la tierra y con otra hicieron el cielo. Este ser buscaba unirse nuevamente porque pues era un solo ser, un solo monstruo mítico. Y entonces ellos agarraron y pusieron unos postes. Dicen que incluso hay una versión que ellos se colocaron y unos gigantes les ayudaron. Después pusieron los postes y al centro otro más. Ese famoso Tamoanchan, por donde las esencias divinas descienden a este plano y por donde nosotros también podemos ascender al otro, al plano de lo divino, al mundo del mito. En el mundo maya son las ceibas. Bueno, con todas estas historias yo construí así con la gracia, la algarabía y el gozo del cacalot, que hoy viene a anunciarte este canto y es el siguiente. Espero que te guste y dice así. En la vastedad del cosmos, Zipacli emerge, el lagarto primordial, monstruo y madre sustrato de la vida. En su tejido se entrelazan las aguas celestes, el origen de lo que es. Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca, con manos de creación, rasgan las aguas, forman el cielo y la tierra a partir de este hermoso y maravilloso ser, el Zipacli, en un acto de amor y de desafío. Macuili, el 5, es el número de la ruptura y la libertad. En tu esencia palpita la transformación. Hoy el 5 te acompaña. La mano que teje el destino, la señora Tlazolteotl está presente. Así que hoy eres una danza por los 4 rumbos. Y el rumbo de hoy es el Tlahuiztlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Tlazolteotl, la paridora de sueños, en un abrazo te renueva, te sana, te cura, te recicla esas esencias divinas y esas cosas que tienes que transformar. Ella es la guardiana de esta tierra, la gran paridora. Zipacli, principio y fin, devorador de cuerpos, dador de vida, en su dualidad, en su firmeza, en su tenacidad, es la tierra que pisas y donde dejas tu huella. Él también es un eco de la existencia que resuena en el tiempo. Así, en el canto de Cacalot, cacá, cacá, en bandadas brillantes que surcan el cielo, celebramos la unión de lo efímero y lo eterno, la danza de la vida en su esplendor. Y las imágenes mánticas que acompañan a este tonali son muy interesantes porque mira, tenemos primero a este hombrecito, que si tú lo ves, no está mirando hacia donde va el caminito, sino que su cuerpo va para allá y él está volteando, está mirando esa gran planta de maíz. La trae atrás en la espalda como si fuera su propio eje, porque acuérdate que hay una conexión muy fuerte entre el ser humano del anáhuac y el maíz. El ser humano es como el maíz, un mosaico vibrante que florece en la tierra, así como los granos de maíz se visten de amarillo, rojo, azul, casi morado y blanco. Cada raza humana aporta su propio matiz a la paleta de la vida. En el cultivo del maíz se encuentra la esencia de la comunidad. Cada semilla, alimentada por el sol y la lluvia, se entrelazan en un ciclo de cuidado y crecimiento, reflejando la interdependencia de todos los seres. Como el maíz que se nutre de la tierra y se transforma en alimento, los seres humanos también brotan de sus raíces culturales, floreciendo en diversidad y al unirse crean un campo fértil donde la riqueza de sus colores y sabores se celebra recordando que la unión de nuestras diferencias reside en esas diferencias, en esa unión reside la fuerza de toda la humanidad. Este hombrecito está mirando hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Para mí significa
que está mirando eso que ha quedado, eso que ha caminado. El cultivo del espíritu es como una vasta tierra en la que cada experiencia se convierte en semilla. A medida que miramos el camino recorrido, reconocemos las flores que han brotado de nuestros desafíos, el renacimiento constante que se manifiesta en cada nuevo amanecer. Así que cuando la desidia te aceche como una sombra, como un día que sientes nublado y el desánimo se desliza entre la maleza y llega hasta tu corazón, recuerda que eres un guerrero. Recuerda que tienes la capacidad de salir adelante, de decidir ser flor y canto. Porque cuando tú decides ser diferente y ser tú mismo, en ese acto nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino. Sembramos un legado de luz y de esperanza para los demás. Y ahora el conjuro. Este conjuro es así como un canto, porque hay que ser flor y canto. Y dice: hoy, en el fulgor de mi esencia, yo mismo soy Macuili Cipactli. Libertad vibrante, vitalidad en movimiento. Con la fuerza de Tonacatecutli, mi tona despierta, mi sangre a galope, entusiasmo que arde como fuego sagrado. Frente a ti, Tepeyoloctli, espejo humeante, despierto a mi ser profundo. Yayauqui Tezcatlipoca, eternidad en mi interior, información que no se pierde, sabiduría que trasciende el tiempo. Hoy me levanto en desafío, rompiendo cadenas del orden y la norma. Receptáculo de lo divino soy, tierra fértil en la que siembro nuevas ideas que brotan emanando de mi ser como la hermosa planta del maíz. Con este conjuro invoco la fuerza de mi esencia, el poder del renacer, que cada semilla de pensamiento germine en la abundancia y florezca en el mundo. Así sea. Ten presente que hoy está la dualidad. Tonacatecutli, como ese gran señor principio masculino integrado en su cuerpo a los dos, a Tonacacíhuatl y Tonacatecutli, es al que vimos. Está Tlazolteo, está Tepeyoloctli, el Yayauqui Tezcatlipoca se hace presente y nosotros gozamos de la existencia. Estamos aquí para mostrar lo grandioso que somos. Yo sé que a veces tenemos momentos difíciles, que a veces acomodar una sonrisa nos cuesta un poquito, pero nada es imposible. Escuchaba yo que en Colombia es muy frecuente que te digan feliz día, porque cuando tú dices feliz, ya estás sonriendo. Así que feliz día para ti, Macuili Cipactli, vívelo con ganas, porque se me olvidaba un dato muy importante. Yayauqui Tezcatlipoca es nombrado por muchos tonaltin. Se le dice Ome Acatl, Macuili Quiahuitl. Y esta del día de hoy, Macuili Cipactli, también es un nombre para Yayauqui Tezcatlipoca. Así que hoy estamos invitados a crecer. Y si te gusta esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona.